Saludos, muchas gracias especialmente al Congreso Nodos. En primer lugar, por la oportunidad que supone desde su primera edición por hacer posible el intercambio académico, el intercambio intelectual de una forma online, un sistema que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero sin duda en el caso de Nodos, por su buena gestión, también en la plataforma, pues todo han sido prácticamente ventajas y es un placer, un honor también el haber sido invitado para desarrollar esta ponencia que se diferencia de las ponencias habituales de cada simposio por tener una condición plenaria y además un poco más sosegada en el tiempo, lo que no quiere decir que me vaya a extender demasiado o más allá de lo necesario. Siendo eso sí un sistema de grabación en el que no hay un feedback al menos directo y sirve este vídeo también como punto de partida para lo que precisamente quiero hacer, que es lanzar un decálogo para el debate, donde seguramente no está todo, pero sí todo lo que se va a decir considero que es importante. Mi nombre es Rafael Marfil Carmona, soy profesor de Educación Artística en la Universidad de Granada, doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad y también en Educación Artística, en los dos campos, y mi línea de trabajo se centra sobre todo en la didáctica de las artes visuales y audiovisuales y sobre todo también en la educación mediática, que es ese punto que hay de intersección que tiene que ver con todo lo relacionado con la imagen entre la enseñanza de las artes y también hoy día la cultura de los medios de masas. Una vez expresado mi agradecimiento a este congreso, sí quiero anticipar también el título, que es un decálogo para el debate en la formación docente en los grados de infantil y de primaria, aportando sobre todo, ahora ya compartiré pantalla para ir desarrollando los contenidos, un ideario, un lanzamiento de temas que pueden generar también debate desde la perspectiva de los que nos dedicamos a la formación de formadores, a la formación docente en el ámbito de lo que van a ser en el futuro, lo que hoy día es magisterio, y ese alumnado que en un futuro muy próximo va a ser docente en los grados, las etapas iniciales del ciclo educativo en educación infantil y en primaria. Aunque también, sin duda, todo lo que voy a decir es aplicable también a la realidad de secundaria. Por lo tanto, se contextualiza esta intervención en lo que tiene que ver con el ámbito educativo, pero también con el ámbito de la enseñanza de las artes y de las humanidades, en el campo también abierto, amplio, interdisciplinar, heterodoxo también de las ciencias sociales. Anticipo, antes de compartir incluso pantalla, casi como titular, para favorecer así a las personas que estén iniciando el ver esta ponencia y que puedan valorar si tienen realmente interés o no, voy casi a anticipar las ideas principales. El decálogo. Lo voy a decir casi a modo de titulares para que así luego el desarrollo de cada una de esas ideas pues me pueda ir sirviendo para ir deteniéndome en aquellas líneas de pensamiento, de reflexión, de acción docente, de acción investigadora que sí quiero trasladar. En un principio, situado en ese parámetro de lo que es la enseñanza para formadores, para futuros docentes de educación artística y docentes de artes en el ámbito de la enseñanza generalista, quiero destacar que nuestra idea de la educación artística se basa en prejuicios y que además, desde mi punto de vista, se sigue basando. Anticipo que no se trata de una ponencia donde yo desarrolle una especialidad de campo, que también en lo que ha sido la trayectoria personal que he podido realizar a lo largo de estos últimos años y sobre todo investigadora, sino que lo que pretendo también es abrir un poco la visión, pero desde un posicionamiento subjetivo, desde lo que son también mis opiniones, algunas pueden ser controvertidas, pero espero que sí también generen un debate que pueda ser interesante posterior y, por supuesto, estando a disposición ya más allá de este congreso de nodos para lo que sea necesario.
Nuestra idea de educación artística, decía, en primer lugar, es una idea que se basa en prejuicio. Y seguramente la actividad artística sigue basándose en una idea decimonónica de artista individual, muy pegado al sentido más clásico y ortodoxo de las bellas artes, y por ahí se desarrolla la primera idea, la primera línea de trabajo. La segunda es la importancia de implementar en esos contextos de formación docente, en este caso lo que es magisterio o el máster también de secundaria, para formación de profesorado de secundaria, de una enseñanza significativa. Y por lo tanto la mirada siempre crítica, activa, participativa, pero implicada a una cultura visual y audiovisual cercana al alumnado. Eso puede hacer que quede en un segundo plano algunas de las tradicionales conceptos de bellas artes o no. Seguramente no, y pienso que son compatibles, enseñar lo antiguo, pero sobre todo también lo nuevo, y lo antiguo desde la óptica de lo nuevo o de lo reciente. La tercera, sigue siendo imprescindible impulsar el pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico del que venimos hablando durante décadas y no sé, también se ha dado un paso atrás en los formalismos investigadores de los últimos años, donde detrás de esa productividad hay, perdón, detrás de esa productividad, lo que encontramos, lo que realmente hay, puede que sea una narrativa neoliberal. Una cuarta idea que quiero lanzar es la importancia de la relación humana, del factor social y, sobre todo, siguiendo autores como Marta Lazo y Gabelas, el factor relacional. Absolutamente clave para entender un proceso educativo, educomunicativo y también de educación artística en el siglo XXI. Además, y esto sí que es una impresión muy personal, voy a destacar el escaso, por no decir a veces nulo, entusiasmo por las tecnologías que tiene la generación que se ha criado ya dentro de esas tecnologías. Forma parte más de mi generación que de las nuevas generaciones de personas que se están formando como docentes, los que van a tener interés en este ámbito de las TIC y de las TRIC, con ese concepto relacional, tecnologías para la relación, la comunicación en información. Tenemos más interés los que tenemos ya cierta edad que aquellos para los que no es nuevo, sino que ha formado parte de su paisaje. En sexto lugar, voy a destacar la importancia de los nuevos lenguajes, sin embargo, aunque no interesen a veces, sí que son muy importantes. Por lo tanto, hay que luchar contra una de las cosas que está ocurriendo, que es el analfabetismo informático. Una séptima idea es la que se centra en los jóvenes y en los futuros, las futuras docentes. La expresión de la identidad, cómo no solamente formamos desde el punto de vista de su aplicación didáctica, sino que también formamos a personas jóvenes para su expresión artística directamente. De ahí aportaremos algunos ejemplos. La aplicación didáctica real, sin embargo, es imprescindible. Esa es una de las ideas también en este decálogo, donde, insisto, no está todo, pero sí espero que todo lo que haya sí sea de interés. No es realmente un decálogo exhaustivo, pero sí son ideas pensadas e ideas que están ahí como argumento, como pistoletazo de salida para ese debate. En noveno lugar, la necesidad de especialización urge. Y en la Sociedad para la Educación Artística, el reciente libro blanco, la primera publicación de esa nueva sociedad constituida con un impulso de formadores en educación artística, educadores, investigadores en educación artística, ha llamado hacia esa necesidad de especialización. Un camino que parece que no va a ser fácil, pero que ojalá sí pueda ir encontrando algunos resultados, aunque sean pequeños, y algunos frutos. Hablaremos también de ello. Por último, una pregunta. ¿Cómo son los niños y las niñas del siglo XXI? ¿Son iguales que los niños y niñas de los autores clásicos de la educación artística que hemos trabajado en el siglo XX, como Eisner, Lowenfeld, etcétera? ¿Hay una nueva infancia? ¿Hay una no infancia? ¿O hay una eterna infancia? Este tipo de conceptos sí que me gustaría también lanzarlos pues, como idea para ese debate
y seguramente como una pregunta final, aunque no me voy a resistir a lanzar también un epílogo donde de nuevo casi otro nuevo decálogo se sume. Quiere decir que seguramente son infinitas las perspectivas, las posibilidades que tenemos de debatir en torno al problema de la educación artística, de la cultura en general y de su vínculo con la educación. Pero bueno, esto es una acotación parcial específica. Viene este trabajo también como resultado de un seminario que se desarrolló en UNIZAR con compañeros del área, en el que, bueno, ya lanzábamos esta idea de las tecnologías y los jóvenes, y por otra parte, este decálogo recientemente lo he compartido con investigadores e investigadoras de la Universidad de las Américas en Chile, y me parecía interesante también dejarlo grabado, pues casi como memoria de esta línea de trabajo, y para que también fuera un documento que pudiera servir en el enlace en el congreso de esta ponencia, pudiera servir también para generar debate o trabajarlo en el ámbito de artes, humanidades y sobre todo en el campo de educación artística. Bueno, comparto pantalla para ir ya, ahora sí, desarrollando un poco más despacio, no mucho más. He anticipado esta idea también como en esos titulares, pero sí quisiera ir desglosando el contenido que debe tener esta sesión y en la que no quiero que se me escapen cosas importantes. Aquí estamos como al final, me voy justo aquí al principio. En primer lugar, es fundamental entender que lo que se plantea se hace desde el foro de las facultades de Ciencias de la Educación, en donde yo trabajo, aunque también imparto en la Facultad de Bellas Artes, y tanto en grado como en máster, todo lo que tiene que ver con el universo de educación y con el universo también de eh, eh, artes visuales e imagen en general. La primera idea para el decálogo es nuestra idea de la educación artística, los arquetipos, los prejuicios, están ahí. Lo que estamos viendo y forma parte de ese material también que hemos trabajado con Universidad de las Américas, tal cual, no es más que una búsqueda de los términos educación artística, y aparecen tópicos. El niño que tiene las manos manchadas de pintura y mira a cámara sonriente. El mundo colorido no aparece normalmente si pones el concepto de educación artística en un buscador normal, el más utilizado, Google, por ejemplo. No aparece directamente pues, niños haciendo cine, por ejemplo, sino que nos vamos a un concepto muy concreto de la educación artística y del sentido muy escolar, muy infantil del ámbito educativo. Ese tópico está, más allá del tópico decimonónico, del tópico incluso con herencia también renacentista, del genio individual creador y el talento que se tiene o no se tiene. Este tipo de cuestiones que a veces se creían superadas emergen y afloran, salen periódicamente en los que nos dedicamos en cualquier foro del ámbito de la educación. Por ejemplo, estos son resultados también, los tres de arriba, resultados de ese buscador de imágenes para ese debate. Tenemos en nuestra idea de la educación artística esos prejuicios y de hecho el alumnado de magisterio siempre se sitúa en la educación artística desde estos parámetros, no desde la creación, por ejemplo, de escenas para videojuegos o desde el análisis y reinterpretación creativa de series de Netflix, por decir dos ejemplos que serían mucho más contemporáneos, que serían diferentes. Y lo que tenemos, por ejemplo, abajo, hecho en este caso de forma expresa por una estudiante, es ese cliché de manos con pintura, etcétera. También se sugiere esa libertad creativa, pero a la vez el entorno de Disney y toda la cultura visual, incluido el merchant que está asociado, también a veces aparece y aparece en estas generaciones, en todas y cada una de las generaciones durante las últimas décadas, a veces con un sentido crítico o a veces con un sentido sencillamente de una pasión de ocio, de entretenimiento, una pasión, un interés estético, etcétera. Ojo ahí porque sí que conectará esta idea con el sentido crítico, con el imprescindible sentido crítico que hay que tener. Variantes y
ya digo que lo que voy a ir recorriendo son tanto experiencias, ejemplos de experiencias docentes, también por cuanto pueda servir a personas para que puedan desarrollar y ojalá que me puedan comunicar también y estemos en contacto, ¿no? Resultados de investigaciones, de trabajo. Es mucho lo que se hace y es cada vez más. La gente que está interesada, que está estudiando en posgrado, en doctorado, en un área que siendo pequeña y que viene desde los años 80, cuando ya se reguló en la transición política, cuando ya se regularon las cuestiones departamentales, se crearon los departamentos y ahí sí que se puso nombre a algo que venía de una tradición muy escolar, de una tradición del dibujo, de la enseñanza del dibujo y que poco a poco va entrando en ese campo más amplio de las artes visuales. Ahí, por ejemplo, tenemos en un buscador como Ecosia, tenemos, bueno, búsquedas con tonos de color. Es muy curioso porque es un buscador de Internet que permite elegir una variante de color de los resultados que tú quieres. Los de abajo son ocre, los de arriba más tonos azules, hay para todos los gustos. Quiere decir que hasta es creativa la búsqueda, igual que el juego que podríamos hacer buscando imágenes con imágenes, en el buscador de Google de imagen, por ejemplo. Pero aún así se repiten esos tópicos, sobre todo en ese mosaico de arriba azul, esos tópicos de los que estamos hablando, ¿no? Avanzo sobre una cultura visual que puede ser un poco más directa, que puede tener más que ver con lo que tenemos cerca, incluso aunque ya sea una producción clásica, la de Bob Esponja. Una de las cosas que trabajamos y que trabajamos en clase, intentamos dirigir la mirada hacia la serie de animación de moda, hacia aquellas cosas que los niños estén viendo en los tablets en ese momento, en este caso para infantil, por ejemplo, o primaria, niños desde 3, 4 años ya tienen acceso a móvil de los padres, ya tienen acceso a tablet, etcétera. Bueno, pues aquí veríamos, por ejemplo, un análisis narrativo, la famosa estructura que trabajamos en comunicación audiovisual de la diégesis, personajes, acciones, espacio, tiempo, y que conecta cada personaje, los personajes amigos de Bob Esponja, los ayudantes, los oponentes, aquellos que te hacen la vida imposible, según ese reto de ser querido, de desarrollar la amistad, de hacer el bien que tiene Bob Esponja. Bueno, pues por ejemplo aquí ese análisis de personaje o del propio escenario, fondo de bikini, nos lleva también a la educación en valores y además se convierte en un entrenamiento para ver cómo la representación del mundo audiovisual, sobre todo en las series de animación para la infancia, se convierten en una metáfora de nuestro mundo. Ese fondo de bikini no es más, con esas hamburgueserías para comer cangreburger, no son más que una metáfora del mundo nuestro. Y Bob Esponja no es otro, sino cada niño que está asomado a la pantalla, sea cual sea el dispositivo en el que esté viendo esa producción y la está viendo. A partir de ahí se genera un interés donde cada vez, esto es una de las películas también de los últimos años, las cosas enseguida ya hoy día se vuelven antiguas, pero bueno, esto es un clásico en educación infantil que también conecta con la educación en valores y que viene a demostrar también esta segunda idea de decálogo en la que estamos, que es la importancia de la cultura visual, la importancia de la cultura visual y audiovisual cercana, tanto al alumnado, en este caso de magisterio, al alumnado universitario, digamos, cuál es su mundo, como también, en este caso específico, al futuro alumnado de esos y esas docentes que van a desarrollar su actividad en infantil y en primaria. Por lo tanto, la metáfora de los colores asociados a emociones, el tránsito, hago un poco de spoiler aquí, pero bueno, el tránsito de la infancia a la adolescencia con grandes metáforas del gran vacío, de las situaciones que hay, de los amigos invisibles, de un gran abismo que hay ante ti, todo eso, mundos que se derrumban. Literalmente esta película cuenta con todo eso, además de ser, pues precisamente en el ámbito de la educación cinematográfica, como todo y como lo sabemos ya desde Centauros del Desierto, todo es, eh, o también desde el viaje a Ítaca, sabemos perfectamente que todo es un tránsito y todo es un camino. Por lo tanto, esa cultura cinematográfica se asimila eh, relativamente bien hacia lo más moderno y reciente, lo más próximo, la enseñanza más significativa para el alumnado de magisterio,
cuando lo conectan con su propio mundo. Esto ya lo sabemos, viene desde la pedagogía activa de principios del siglo XX, que no es nueva, pero es verdad que es un momento también en la docencia universitaria para hacer memoria ya de los propios medios audiovisuales. No hay imágenes aquí en esta presentación, pero las personas que me estén escuchando o que tengan interés se pueden imaginar cómo se combina Bob Esponja, Peppa Pig o cualquier personaje de moda o esta serie o Tadeo Jones en su última versión, lo que sea, se combina con Nosferatu o se combina también con alguna secuencia incluso de Einstein. De manera que enseñamos artes, pero enseñamos también, y dentro de esas artes, el cine. Esto es importante porque si no, hay una zona de sombra donde no han conocido generacionalmente determinado tipo de cine, determinadas generaciones, y se pueden quedar sin conocerlo. Vuelvo entonces a los planteamientos, incluso a veces con profundidad de desarrollo narrativo. Esto no es más que un ejemplo. En esa segunda idea de decálogo, la primera era los arquetipos y los prejuicios de la educación artística, y en esta segunda idea de la necesidad de una enseñanza significativa, no es nada nuevo, no descubro nada nuevo aquí. Sí que es verdad que a veces entramos como ahí, por ejemplo, con esa estructura aristotélica de la diégesis, entramos en profundidad de análisis, incluso de guión, de tramas, de argumentos, para crear nuevos. Siempre en educación artística, eso sí que es un sello, se aprende a apreciar la pintura cuando se pinta. Esto, catedráticos como Ricardo Marín en mi universidad nos lo han recordado desde que yo estoy en estos procesos formativos, sigo estando siempre, y realmente es así. Por lo tanto, una reinterpretación de guión, etcétera, pero también se combina, como se está viendo en pantalla, con el análisis también de guión, que es muy, muy interesante y que animo también a quien tenga interés o esté trabajando en ello a que podamos entrar en contacto y compartir la experiencia. Por ejemplo, en el contexto de máster, en el máster de Artes Visuales y Educación en Universidad de Granada, un máster muy solicitado y que une estos dos campos, pero sobre todo desde la enseñanza de las artes visuales, estamos generando dentro de una asignatura que imparto de metodologías de análisis, bueno, pues esa reinterpretación también creativa y también algunas veces solamente análisis, un análisis teórico, analítico, semiótico, cultural, a veces agrupando con pares visuales, como se está viendo, por ejemplo, en la imagen de Saturno devorando a su hijo. En el caso del análisis de esta serie de anime, de esa influencia de la cultura manga japonesa, y que, bueno, que fue también una satisfacción trabajarlo con estudiantes, ahí está la referencia, de este máster, que se animaron también a participar en un foro similar a este. Además, bueno, desde los premios Goya hasta diferentes planteamientos de investigadores, toda esta línea de trabajo genera, precisamente por ese torrente de enseñanza significativa, genera lo que podemos ver como una línea de análisis y creación reinterpretativa. Reconozco en este caso en mi línea específica que más lo primero que lo segundo, pero bueno, en el ámbito del área a la que yo pertenezco, que su denominación es didáctica de la expresión plástica, sí que es verdad que hay muchas líneas de trabajo de muchísima gente de formación inicial en Bellas Artes que desarrollan directamente proyectos artísticos en todos los géneros o subgéneros de expresión creativa. Continúo con la tercera idea, que es el pensamiento crítico, el no hacer por hacer. Ya está bien en el caso en una sociedad que se caracteriza sobre todo por la hiperactividad, padres hiperactivos que se quejan de que sus hijos sean hiperactivos. Es verdad que tenemos la sensación de que hay que producir, esto es ese modelo también de narrativa neoliberal de la que hablaba al principio de esta ponencia, y que, bueno, genera, en este caso junto a mi compañero Pedro Chacón y compañeras de UNIR, por ejemplo, Xana Morales, hemos desarrollado también algunas investigaciones en torno, bueno, a la poesía visual, al trabajo conceptual, y se ve algún ejemplo en pantalla de un sistema de revisión crítica del ámbito educativo a través de la creación artística, de la fotografía, de la composición, de diferentes expresiones centradas sobre todo en la imagen. Cómo una imagen puede decir tanto en torno a cómo se siente el alumnado, que va a ser futuro docente,
en facultades de magisterio. Por lo tanto, una línea de trabajo que es el pensamiento crítico, en este caso aportaba este ejemplo, el pensamiento crítico desde la acción. Además de eso, bueno, otro tipo de reinterpretaciones en el ámbito de la contrapublicidad, en torno a cuestiones que preocupan mucho al alumnado de magisterio, como puede ser la salud, como puede ser cuestiones transversales y que están también en el currículum, en este caso en el currículum de infantil, como puede ser todo lo que es el autocuidado, la higiene, etcétera. Así que siento también una manera de trabajarlo, de reinterpretarlo, esa cultura visual, sobre todo publicitaria, que tenemos a nuestro alrededor y que sirve muchas veces, no tanto como crítica a la empresa, que es muy respetable y que hace, y nadie muere por tomar azúcares en alguna ocasión, pero sí hay mucha gente que muere por establecer un tipo de vida no saludable en unos parámetros que se adquieren desde la infancia. Pero siendo respetuosos con las empresas que hacen un trabajo siempre importante y que también son las que sostienen un poco el sistema, esto no lo perdamos de vista. Sí es verdad que, bueno, reinterpretamos de forma creativa, en este caso ahí, con esa ausencia de profundidad de campo, pero que se ve dos mundos distintos, un mundo saludable y un mundo más centrado en gente que es más sedentaria, etcétera. O sea, ese mismo producto que aparece y que nos dice que tiene un 30% menos de azúcar, da igual a veces que fuera una campaña publicitaria muy cercana o más lejana en el tiempo, sino que en algunas ocasiones en los grupos de cuarto, de educación infantil, en asignaturas optativas de educación artística, han servido sencillamente como punto de partida para una reflexión sobre educación en todo este tipo de cuestiones. Vamos a la cuarta idea, son 10 y luego un epílogo, sigo avanzando en ella, tampoco me quiero detener, quiero extenderme más allá de lo que sea operativo para plantear este debate, que es lo que yo considero que es interesante en esta sesión también plenaria, a las personas que son de otros ámbitos diferentes de conocimiento, les puede resultar interesante, a la gente que sí forme parte del área a la que yo pertenezco, bueno, pues seguramente encontrarán alguna idea o alguna conexión con lo que se está trabajando y se está haciendo. El factor relacional. Marta Lazo, Gabela serían los autores de referencia en esa idea de lo relacional, ese factor R, donde se incluye esa relación personal. Aquí trabajando una alfabetización visual, punto, línea, elementos formales desde Kandinsky, que venimos trabajando a veces de manera muy ortodoxa. Bueno, un ejercicio creativo era conectar esa idea de valores y de relación social y es un ejemplo muy recurrente en el caso en el que cuando tengo que intervenir y tal, esta es una secuencia de imágenes trabajadas por estudiantes en 2019 que me parece muy representativa de la línea de trabajo. Es decir, la cuestión estética, la cuestión creativa, la cuestión de aplicación de conceptos, líneas, puntos, elementos formales, luz, color, todo este tipo de cuestiones, ritmo, como repetición de elementos en estrategias compositivas. Bueno, pues todo eso, pero llevado también a un fondo humano, que es justo la lección que nos dan anualmente a los que somos profesores de educación artística y que estamos pensando mucho en la imagen, incluso, si me lo permiten, sería un poco pensar en lo técnico, en qué permite una imagen, etcétera. Bueno, pues aquí te dan siempre una lección del fondo de valores, es lo importante. El sentido de ciudadanía, la relación social, el aspecto humano, la dignidad, la lucha contra la exclusión, la lucha hoy día contra el bullying también en redes, etcétera, el ciberbullying. Todo eso es lo que está en las mentes de las preocupaciones del alumnado de magisterio. Por lo tanto, todo lo demás es una vía estética, artística, para expresar contenidos de mucho más calado. En realidad, el arte es eso. El arte no es dominar una técnica de pintura, sino expresar. Y utilizando como medio esa técnica pictórica, expresar un contenido mucho más importante que el propio medio. En el caso de la pandemia, la relación social, y esto es compartir un poco también, que lo creo importante, incluso aunque no conozca a algunas personas que me van a escuchar, y con un poco de pudor también por esa fotografía, pero bueno, decidí ponerla. En realidad, la pandemia también nos llevó a humanizarnos y a la vez a deshumanizarnos. Pero tuve la suerte, en el caso de 2020, y también muy animado por foros como este de Nodos, que también
estuvo muy activo en esos años que han sido tan difíciles, que están siendo tan difíciles, y que hemos encontrado una nueva manera de relacionarnos. Yo tuve la suerte de no encontrar pantallas apagadas, cámaras apagadas, sino que en un porcentaje muy alto veía las caras. Aquí, por protección de esas personas, de la intimidad, he cogido precisamente esta foto, la única cara que se ve es la mía, pero en un tono en el que había mucha emoción cuando terminaba el curso. A veces más que en alguna sesión de algún curso, en alguna sesión final de algún curso presencial. Una cuestión para pensarlo. Estábamos en la cuarta idea, el factor relacional. Recapitularé también ahora. Sigo avanzando esa idea de factor relacional. Esto, por ejemplo, una foto con una aplicación específica para Twitter, de quién es mi gente en el ámbito de con quién me relaciono. Este tipo de cartografías, de mapas de redes, son muy interesantes porque se visualiza, bueno, quiénes son los tuyos en la parte dialógica, en la parte de actividad. Quinta idea. No hay entusiasmo, esta es más subjetiva, esta seguramente generaría mucho debate, en este caso una ponencia, es unidireccional por mi parte, yo solo lo lanzo, pero bueno, también ahí se puede debatir y comentar, y sería muy interesante el escaso entusiasmo por las tecnologías. Y es un entusiasmo en el que gente que usa desde que nació las tecnologías no siente una emoción especial. A veces un botijo, con perdón, y si me permiten ese ejemplo, es más novedoso y emociona más que saber que, bueno, que es un dispositivo móvil que con una app que hace tal cosa. Bueno, pues en este caso, esa foto que pongo tiene que ver con una mañana, ya hace bastante tiempo, en 2016, vimos el estreno de Tadeo Jones 2 con motivo de que salía, aparte de por el propio cine de animación, que lógicamente nos interesaba, salía la Alhambra y trabajamos también en un área donde se trabaja en la mediación patrimonial, la educación patrimonial, nos parecía muy interesante. Reservamos una sala, una mañana en Kinépolis y estuvo muy bien. Y cuando hicimos balance, algún mes después, yo me llevé la sorpresa de que el alumnado no recordaba con entusiasmo que monitorizáramos imágenes en clase, no recordaba con emoción en la cuestión de la imagen digital, etcétera, sino que lo que recordaba con más cariño era un paseo que dimos una mañana hacia esa sala de cine en una mañana de sol. Quiere decir que una excursión que era propia de los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, hoy día también, una excursión analógica, absolutamente, caminando por la ciudad, en una zona que desconocían y todo en grupo, les pareció algo inolvidable. Pues para pensar, sobre todo los que estamos tan emocionados por la aplicación tecnológica, áreas como didáctica y organización escolar, donde hemos venido desarrollando investigaciones conjuntas en educomunicación durante décadas, defendiendo la importancia de las TIC, las TRIC que he comentado. Bueno, pues todo eso a la porra, porque en realidad lo que mejor recordaban era un paseo en una mañana de sol. Parece que hacía bastantes décadas que estaba ya todo inventado en ese sentido. Claro, es una generación, millennials, centennials, Z, da igual, nativos digitales, con ese concepto engañoso un poco de nativos digitales, Prensky, que ya, en fin, que el propio autor revisó, pero no se apasiona por lo que forma parte de su día a día. Sin embargo, hay actividades vintage, actividades manuales, actividades plásticas, con perdón de la expresión, que no nos gusta mucho, preferimos hablar de educación visual, audiovisual, pero bueno, la idea del sentido plástico, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. En este caso, les emociona lo vintage. Y a la vez, aunque dominan algunas tecnologías, tampoco comprenden muy bien las nuevas generaciones que están llegando hoy día a la universidad el sentido tecnológico de lo que está ocurriendo. De hecho, hasta el propio sentido de un algoritmo. Pero ya ni hablamos de lo que es el sentido de, bueno, de una disposición electrónica, de qué es un ordenador, que la pandemia lo reactivó un poco, pero era un aparato que estaba ya en desuso, del concepto de ordenador para ordenar qué, si está todo en la nube y lo localizas con un buscador, es como tener un gran armario donde no hace falta tener clasificada tu ropa, está todo ahí, tú dices calcetines y saltan. Bueno, pues estamos ante un nuevo paradigma y no hay tanto amor a la tecnología y necesitan, en muchos casos, alfabetización informática.
Por ejemplo, aplicaciones de Office, tan sencillo como eso. No hacer un trabajo en el móvil, no enviar un email, cómo enviar un email, qué es poner copia, una serie de conceptos que vienen ya de antiguo, de las tecnologías iniciales y que no nos estamos dando cuenta, pero están ahí. Por eso lo que emociona hoy día con esta foto obra maestra de Ramón Massats es la piel. Y al final estamos en... Esto fue una exposición, lo de la derecha, una exposición en la Caixa. Lo que estamos viendo realmente es una vuelta también a la esencia. Al final el joven baila, sale, se enamora, sueña, mira al cielo azul, baila reggaetón, perrea o no perrea o hace lo que tenga que hacer, incluso algún instrumento, toca algún instrumento musical, pero incluso cuanto más analógico mejor. Y en realidad estamos en una confluencia postmoderna muy, muy compleja. No quiero decir que no haya entusiasmo por las TIC, en algún caso, por las TRIC, pero es una percepción que lanzo también como idea para el debate. Esta actividad, por ejemplo, analógica, hacer una cámara, fabricar una cámara estenopeica donde el objetivo es la punta el agujerillo que hace la punta de un alfiler, y ahí se ve el ejemplo frente a la Cartuja, que la tenemos frente a la Facultad de Ciencias de la Educación en Granada, patrimonio de la ciudad. Bueno, pues vemos aquí que cuando se muestra esa actividad o se hace, la gente joven se apasiona. Interesante. Pero a la vez, si esta idea hace falta dominar la tecnología y sobre todo la tecnología que tiene que ver con la imagen y con la cultura visual y audiovisual desde el punto de vista creativo. Y aquí sí vamos detrás, ya algunas generaciones de profesorado, vamos detrás de las capacidades, de los talentos, del desarrollo que tiene el alumnado. Aunque es verdad que el alumnado hace muchas cosas, pero a veces no sabe cómo. Hace un vídeo, pero no sabe muy bien dónde está, dónde lo ha guardado. Vuelvo a esa necesidad de alfabetización informática. Esto es un repositorio que voy fabricando, vamos fabricando en cada grupo y que va sumando. Por ejemplo, una de las actividades en red es hacer ensayo visual a partir de alguna idea, algún concepto, algún eje central de significado, pero utilizando elementos formales, en este caso arriba la simetría, abajo la importancia del color como un hilo conductor en la vida de un estudiante del día a día y, bueno, también jugando a compartirlo en Pinterest, en Instagram, en redes, en TikTok y a partir de ahí generar con un hashtag un debate, un diálogo. Bueno, son también ideas, ¿no? Una nueva realidad también es la de los influencers. Estos son influencers del ámbito de educación artística, más centrados sobre todo muchas veces en manualidades. Ojo, no es que vayan a ser influencers de enseñarle semiótica a toda la familia, pero ahí están. Y cuidado, porque son miles de seguidores y es un campo muy interesante a tener muy en cuenta. Somos influencers, algunos o algunas más que otros y otras. En el caso de la séptima idea es que hay que respetar, hay que profundizar, hay que trabajar en la identidad de las personas jóvenes. Aquí no tratamos a las maestras, en el caso de infantil digo maestras porque son la mayoría, siguen siendo mujeres, aunque se está cambiando levemente el porcentaje. Antes de 60 chicas, un chico, ahora ya tenemos 60 chicas, 2, 3 chicos, aproximadamente en los últimos 2, 3 años. Bueno, trabajar la identidad y trabajarla. ¿Qué es lo que nos define? ¿Cómo vamos a construir nuestra marca personal como docentes, como personas que investigan, como personas que ejercen la enseñanza? Bueno, pues aquí tenemos ejemplos de, al fin y al cabo, son personas jóvenes que aprenden a crear, que se alfabetizan visualmente y con algunos trabajos realmente brillantes. Estos son solamente fragmentos, lo que voy mostrando aquí. Muchas veces la idea va directa a lo corpóreo, al tatuaje, al plano detalle. Aquí, por ejemplo, con una sensibilidad especial para componer ese fotoensayo tan interesante donde dices quién eres tú. Y a veces, como el caso de esta autora, es muy, muy logrado, ¿no? Otras veces también, como este caso de un juego, trabajo en Pinterest con pequeños bodegones, a veces con stop motion, a veces solamente con fotografía fija, precisamente de ese sentido crítico. Y utilizo esta imagen como, voy por el argumento 8 de debate, de decálogo, lo utilizo para lanzar esa idea de la necesidad de aplicación didáctica real. No podemos en las facultades de educación jugar, con perdón de la expresión, a ser artistas y olvidarnos de que vamos a ser docentes. Esto no puede ser.
Si solo nos quedáramos en el trabajo anterior, la identidad personal, aprender a hacer fotos, etcétera, está muy bien, pero entonces tendríamos que cruzar los dedos para desear que ese aprendizaje se tradujera en un futuro próximo a la aula y que esos profesionales se acordaran de lo que han aprendido. Pero hay que hacer la conexión un poco más explícita. Por lo tanto, ojo con la idea de la conexión real, que en el ámbito de los magisterios es muy importante. Y ahí vamos a esa necesidad en el noveno y obligado para mí, porque formo parte de la Sociedad para la Educación Artística y también en esta elaboración del libro blanco, de un primer informe, que esta nueva sociedad, constituida inicialmente por unas 200 personas que forman parte de docencia universitaria sobre todo, pero también es un colectivo abierto, una nueva sociedad o asociación como colectivo profesional abierto a todas las personas que tengan interés en el ámbito de la educación artística. Y ahí sí cambio, bueno, tenemos en la web que sería educacionnosinartes.wordpress.com la posibilidad de descargarlo en prensa y publicaciones, de descargarlo aquí gratuitamente con su referencia y cuanta más difusión, personalmente lo agradezco y mis compañeras y compañeros también, se le dé, pues mejor. Y una vez que se descarga, se puede acceder a este libro, donde lo que se ha hecho ha sido un diagnóstico que incluye, es muy interesante, son 116 páginas, que incluyen también obra artística, como este caso de mi compañera catedrática de Educación Artística, Lola Álvarez, que, bueno, ese grito en defensa. El contexto del surgimiento de esta sociedad fue la necesidad en la LOMLOE de, en el proyecto de ley, cuando era proyecto de ley la LOMLOE, luchar para una mayor presencia de la educación artística. Algo se consiguió, aunque seguramente una frase casi más beneficiosa para música, para enseñanza de música que de artes visuales, pero fue un pequeño paso. Se aprendió en la interlocución con los estamentos democráticos, como el propio Consejo Escolar, como los grupos parlamentarios, entendiendo el proceso que primero lleva una ley a Parlamento y posteriormente a ratificación en el Senado, se sigue en la medida que se puede con la interlocución a través sobre todo de nuestra presidenta, de Marián López Fernández Cao, y una de las primeras acciones, una vez que ya se decidió constituir como sociedad para tener también una voz como asociación más oficial, se hizo un diagnóstico, que aquí se puede ver, de argumentos, converger con Europa, la recomendación activa de los organismos internacionales, la necesidad de especialización, el porqué, las dimensiones fundamentales hoy día, sobre todo el audiovisual, digital, etcétera, y el argumento en defensa de la especialización que se pide, es decir, que los maestros se especialicen en educación artística, no solo los maestros, sino también el profesorado de todos los niveles, incluida también que se trabaje todo esto en la educación no formal, por supuesto, no solo en la escuela, pero en este caso en la escuela arreglada es lo que se pedía y se sigue pidiendo, no hay un incremento presupuestario. Incluso se llegaba a esbozar una figura para los colegios de un especialista en acciones artísticas, mediáticas, culturales, una persona que haga esa comunicación interna y externa, esa relación, esa gestión con la cultura y con el contexto social y cultural. Una nueva figura que entendemos que era y es muy rompedora, pero que ojalá pueda, en este tiempo de confluencia entre la realidad más próxima de un centro educativo y lo que este tiene que ser, ojalá que eso pudiera darse. Y a partir de ahí, bueno, pues propuestas de reforma, acordar un marco competencial, promover la oferta de asignaturas, etcétera, actualizar esas especializaciones docentes, etcétera. Este es el informe que tiene también obra propia de algunas de las personas que firman este trabajo, aunque lo firman la coordinación o edición de 4 o 5 personas, lo firmamos, pero hay detrás el trabajo de cientos de personas y de especialistas que han ido aportando, que han ido sumando de manera también bastante horizontal. Así que aquí se desglosa incluso muy interesante porque se hace una comparativa con otros países. Vuelvo a la idea principal en este último tramo también de esta intervención, y esa idea principal es la necesidad de especializarse y para ir cerrando este decálogo,
La pregunta, ¿son los niños y las niñas hoy día, es la infancia, cómo es la infancia del siglo XXI? No es la infancia de aquel autor que analizó cientos de dibujos infantiles, Lowenfeld, del experto en currículum norteamericano Eisner, que defendió realmente la enseñanza de las artes, o del filósofo Dewey, que defendía también lo experiencial. La infancia que hemos visualizado, si se me permite esa expresión, en el estudio durante finales del siglo XX, etcétera, de los teóricos de la educación artística, teórico-prácticos de la educación artística, se ha despegado. O realmente, ahí, por ejemplo, lo que vemos son fotoensayos de trabajos de alumnado, de magisterio, donde parece que los niños no han cambiado, en realidad. Una demanda habitual en el alumnado de magisterio es que frente a esa ilusión por lo digital, que también está presente, lógicamente en mis clases está muy presente, sobre todo el alumnado de educación infantil, del grado en educación infantil, llama siempre la atención por el tema de la plástica, de las inteligencias como psicomotricidad fina o menos fina, o psicomotricidad gruesa también, porque hablamos de expresión corporal y plástica combinada, etcétera, porque es muy importante a esas edades. Esta imagen de uno de los grandes maestros, Roberto Asnó, esa imagen de lo que es la educación del siglo XX, con ese sentido, que era precisamente un aula con muros, no un aula sin muros, como en esa idea más lugiana, nos lleva a otra idea de la visión desde nuestra sociedad de pantalla y de un nuevo contexto de la infancia y de un nuevo tipo seguramente de generaciones, de cultura social, artística y de seguramente personas. Por lo tanto, esa es la última pregunta, la última idea, pero también la última pregunta que lanzo: ¿cómo es la infancia del siglo XXI? Estos son mis datos directos de contacto en la web de imaginado.es, antes de nada, sobre todo para que podamos estar en contacto también, no ahora, sino a lo mejor pues dentro de un tiempo, en alguna idea que pueda conectar. Bueno, pues todo esto era un poco el sentido de lo que sí que quería decir ahí. Casi que voy a finalizar también compartiendo, por si alguien quiere en algún momento pues tomar nota de correo electrónico, etcétera, esa pantalla con el título también, de nuevo refrescando esta ponencia, que ha sido Decálogo para el debate sobre la formación docente en infantil y primaria y experiencias en torno a esa educación artística. Y en esa dirección me tienen a su disposición, así que agradezco realmente a lo que está siendo este congreso la oportunidad, y quedo a disposición de online y de forma asíncrona, pues de todo lo que pueda ser necesario. Muchas gracias.